Bueno, iglesia, buenos días. Buenos días. Eso. Bueno, como que todos desayunamos, ¿cierto? Bueno, otro cachaco por esos lados. Bueno, la verdad es que los cachacos amamos la costa y la gente también de la costa. Si hablo muy gomelo, pues por allá me hacen alguna seña o algo para. Aunque ya me están adoctrinando en costeñol. No, pero es un deleite de verdad estar aquí. Bueno, hoy es un día muy especial porque estamos celebrando pues el domingo por el huérfano. Es un día muy especial, es un día que se celebra una vez al año en muchas iglesias alrededor del mundo y nosotros pues como iglesia local pues nos unimos a este día no porque sea una tendencia nueva, sino porque es una buena motivación para recordar un hecho histórico que ha marcado la vida de muchos. Entonces, hoy vamos a hacer un paréntesis, como decía el pastor Alfredo, en la serie Romanos y vamos a estudiar Efesios. Entonces, les pido que por favor abran sus Biblias en Efesios, el capítulo 1, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 14. Efesios 1, del 1 al 14. Ya también en alguna de las canciones compartimos algunos versículos de ese capítulo. Es muy, muy bonito. Efesios 1, del 1 al 14. Yo tengo aquí la Biblia de las Américas. Entonces, si usted tiene otra versión, pues no importa. Bueno, ¿estamos todos? Efesios 1 del 1 al 14. Ok, gracias. Entonces dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Oremos. Señor y Padre nuestro, te adoramos y te glorificamos en este día. Te pedimos que nos sustentes por medio de tu palabra hoy. Te rogamos que nos permitas estar concentrados en este mensaje. Guíanos a tu verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de entrar como tal al texto de hoy, quiero que sepamos que la carta a los Efesios fue una carta escrita desde la prisión en Roma por el apóstol Pablo. En algún momento más o menos en el año 60 al 62 después de Cristo, y por lo tanto frecuentemente se hace referencia a ella como una epístola de la prisión, junto a Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces, esto es muy importante conocerlo porque lo que vamos a ver en este pasaje
es ver cómo el apóstol Pablo trata de recordarles a los creyentes acerca de la posición que tienen en Dios, de lo que son en Dios, incluso de lo que ellos eran antes de conocer a Dios. Y cómo en medio de todo ese cambio de muerte a vida, el resultado de entender eso da como fruto una vida para alabanza a Dios, aún en medio de situaciones muy difíciles. Entonces, en esta oportunidad nos enfocaremos en lo que somos en Dios, lo que somos en Dios. Primeros 14 versículos del capítulo 1 ahí de Efesios. Tenemos que saber también que en el texto en griego los versículos del 1 al 14 son toda una sección, un bloque en el discurso de Pablo. Así que aquí tenemos una misma línea de pensamiento. Y quiero entonces que nos enfoquemos en una de las ideas principales de ese pasaje. Y la idea que quiero compartirles el día de hoy es entender nuestra identidad en Dios nos impulsa a imitar la obra del Evangelio. De nuevo, entender nuestra identidad en Dios nos impulsa a imitar la obra del Evangelio. Y para entender mejor ese enunciado, entonces vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos. El primer punto es debemos entender nuestra identidad. Primer punto, debemos entender nuestra identidad. Y el segundo punto que vamos a tratar es debemos imitar el amor de Dios. Debemos imitar el amor de Dios. Y entonces, como se han de dar cuenta, pues de lo que vamos a hablar es acerca de nuestra identidad en Dios. Nuestra identidad en Dios. Antes de continuar, quiero que definamos la palabra identidad, ¿cierto? Según el diccionario, aquí hay algunas definiciones de esa palabra. Identidad, es muy importante esa palabra. Dice una descripción ahí en el diccionario, o mejor, una definición, dice circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Eso es identidad. Otra definición, conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto, ¿cierto? De manera que al hablar de identidad, entonces estamos hablando de ser parte de algo o de alguien, ¿cierto? De pertenecer a algo o a alguien. Y mis amados, esto es muy importante de entender nuestra identidad, ¿cierto? Porque estamos en un mundo en crisis de identidad. ¿Estamos de acuerdo? Vivimos en un mundo donde nadie sabe lo que es en realidad, donde todo es subjetivo, en un mundo donde no existen las verdades absolutas, en una sociedad corrupta, en una sociedad inalcanzable, buscando identidad, en una carrera hacia una búsqueda fallida y frustrada. Incluso muchos, hablando de creyentes, no entienden su identidad en Cristo. Muchos no entienden que hacen parte de una iglesia local. Muchos no comprenden de qué se trata la vida cristiana en realidad. Muchos no comprenden la identidad que tenemos al ser miembros de una iglesia local. Muchos creyentes tratan de buscar su identidad en una relación, en una persona, en su profesión y peor aún, muchos buscan su identidad en las redes sociales, ¿o no? ¿Cierto? Hasta allá ha llegado el mundo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos acudir a ella en búsqueda de la verdadera identidad. En realidad, si somos creyentes, ya tenemos una identidad. Si somos creyentes, ya tenemos una identidad. Comencemos entonces con el punto 1 y es debemos entender nuestra identidad. Debemos entender nuestra identidad. Leamos el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, este versículo nos introduce para ver nuestra identidad en el Padre. Para recordarles a los efesios lo que son en Dios, Pablo comienza a anunciar, tal vez con la mayor rapidez, pero con muchísima profundidad, las bendiciones que tiene todo creyente por cuenta de la Trinidad. ¿Cómo así que Trinidad? ¿Se volvió loco? ¿Cómo así? ¿A dónde está la palabra, cierto? ¿Qué tiene que ver la Trinidad con todo esto? Bueno, la identidad de todo creyente está dada principalmente en función de la Trinidad.
Sencillamente nada existiría si no fuera por la armonía que vemos en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como una danza perfecta en la que nosotros entramos a ser parte. Sigamos leyendo los siguientes versículos, del 4 al 6. Recuerden que estamos hablando del Padre. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces aquí vemos que Dios básicamente es nuestro Padre. Pablo está alabando la obra de Dios y se está gozando porque entiende las bendiciones espirituales que todo creyente tiene en el Padre. Por ejemplo, se nos habla de que Dios nos escogió para ser santos. Vean ahí el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Esa palabra santos es muy importante. Recuerden que cuando hablamos de santos estamos hablando de ser apartados o separados. Aquí ya empezamos entonces a comprender un poquito mejor acerca de nuestra identidad en el Padre. Es como cuando tenemos un hijo o una hija, bueno, los que han sido padres, ¿no? ¿Qué es lo que se hace tan pronto nace la criatura? Pues se le coloca una etiqueta, ¿cierto? Allí en el hospital para decir que pertenece a la señora fulanita o al señor sutanito, ¿cierto? Y así sucede con todas las cosas. Todas las cosas buscan tener una identidad. Hermanos, querida iglesia, esto es para nosotros. No solo hemos sido escogidos, no solamente somos hechos santos, sino que también Dios nos amó. Vean la última parte del versículo 4 y el comienzo del 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos. ¿Se imaginan? Hemos sido adoptados por Dios, por el creador del universo y ahora somos sus hijos. Todo en amor. Fue algo completamente voluntario de parte de Dios. Pero tenemos que recordar que antes de esa adopción éramos huérfanos, desamparados, desvalidos y errantes en el mundo. Esa era la situación en la que nuestro pecado nos tenía. Así lo dice el capítulo 2 de Efesios. Voy a leer rápidamente versículo 1 y 6 del capítulo 2 de Efesios. Dice, hablando de lo que éramos antes, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo eso también ha sido por gracia, porque sigue diciendo en el versículo 5 del capítulo 1, conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, ninguno de nosotros hizo nada para ganarse eso. La única condición necesaria para gozar de esto es que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, que hayamos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Se trata de disfrutar lo que ya hemos recibido en el Padre y eso confirma de que somos escogidos. Notemos cómo cierra el versículo 6 del capítulo 1. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hay un propósito detrás de toda esa obra salvífica gratuita y es para alabar y glorificar a Dios por sus obras y por su amor. Esa será una frase que Pablo va a repetir varias veces, una y otra vez en todo su escrito. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Recordemos entonces, tenemos una identidad en el Padre. Tenemos una identidad en el Padre. Porque Él nos ha hecho sus hijos, nos ha amado, nos ha escogido y también nos ha predestinado. Pero no todo eso se queda ahí, sino que también nuestra identidad está definida por la esperanza en la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús. Pero ¿cómo así que esperanza? ¿De dónde sale eso? Bueno, vemos en el texto más argumentos a favor nuestro. Recordemos que Pablo les está recordando a los efesios el Evangelio. Vean ahí el versículo 7 del capítulo 1.
Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Y lo más interesante es lo que sigue diciendo en el versículo 9 y 10. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración, en el cumplimiento de los tiempos. Bueno, ¿de cuál misterio está hablando aquí Pablo? ¿Cómo así que el misterio de todos los tiempos? Bueno, la respuesta está en el versículo 10. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por tanto, también como hijos de Dios tenemos una esperanza de que todas las cosas serán reunidas en Cristo al final de todos los tiempos, donde Cristo será el juez, digámoslo de esta manera, donde Cristo va a ser el presidente de todos los países, de todas las naciones. Será el rey que gobernará con una justicia perfecta, que gobernará sin corrupción y toda la tierra estará llena de su presencia. ¿No les llena eso de esperanza? Esa es la esperanza de la que nos habla este pasaje. Es saber que vendrá una mañana gloriosa, una tierra y un cielo nuevos. Anhelamos eso. Es como cuando alguien está en la compra de una vivienda nueva, ¿cierto? Primero firma lo que se conoce como la promesa de compraventa, ¿cierto? Eso quiere decir que ya tiene una casa y, bueno, al menos en documento, ¿no? Y está esperando pues a que terminen de construirla para después disfrutarla completamente. Y en el momento en que termine la edificación de esa casa y le entreguen las llaves a esa persona, pues en ese momento entonces esa persona puede decir que ya posee una vivienda propia. Bueno, tal y como esta ilustración, nosotros ya hemos firmado la promesa de compraventa. Ya hemos recibido por medio del Evangelio la salvación de nuestras almas, pero aún no tenemos todo lo que Cristo nos ha prometido. Tenemos una parte y confiamos en esperanza que cuando venga el Señor nos dará con Él toda su herencia. Miren el versículo 11. También hemos obtenido herencia. Imagínense eso. Cuando Pablo está hablando de herencia, está pensando en lo que todo judío de ese tiempo entendía por ser hijo de un padre. En la mentalidad judía, cuando se habla de hijo, automáticamente se relaciona con su padre y con la herencia de su padre. Tal vez en nuestra cultura pues no es tan marcado, ¿cierto? Aquí se necesita un testamento, un documento, ¿cierto? Ir a la notaría y, mejor dicho, asegurar mi plática. Pero en la cultura judía, en ese tiempo, todo lo que le pertenecía a un padre de familia le pertenecía automáticamente también a sus hijos. Ahora, adicional a todo lo anterior, entonces, no solo tenemos una identidad en el amor del Padre, no solo tenemos una identidad por la esperanza que tenemos, sino que también gozamos de un sello que garantiza nuestra seguridad. Y esa seguridad es de que sí somos hijos de Dios. Vean ahí los versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué podemos deducir de estos versículos? Vemos en el versículo 13 que una vez hemos escuchado el evangelio de nuestra salvación y hemos creído, luego sucede algo asombroso y es que somos sellados con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué función tiene el Espíritu Santo? Bueno, dijimos que es la garantía de nuestra salvación. Es la garantía de nuestra salvación, pero esa garantía está basada sobre hechos reales y concretos. En otras palabras, el sello del Espíritu viene por cuenta del Evangelio. ¿Es el Evangelio? Bueno, lo que hemos oído en toda la serie de Romanos, ¿cierto? Las buenas noticias sobre la muerte y resurrección de Cristo a nuestro favor. De manera que esa seguridad está asentada sobre un suceso histórico concreto. Jesús no es un mito que alguien se inventó. Hasta el más ateo de todos los hombres tiene que admitir que Jesucristo es un personaje real y que partió la historia de la humanidad. La vida y obra de Jesucristo fue algo real y objetivo.
Por eso la seguridad que nos da el Espíritu Santo es una seguridad basada sobre hechos reales. No solamente frescos, háganle, ¿sí? Nuevamente, todo esto tiene un objetivo final y es para alabanza de su gloria. Entonces, hasta aquí tenemos el primer punto de nuestro sermón. Recordemos, debemos entender nuestra identidad. Ya vimos que nuestra identidad está arraigada entonces en la bendición del Padre por salvarnos, escogernos, predestinarnos, amarnos y adoptarnos. Y que a través de la obra de Jesucristo tenemos la esperanza de completar el misterio de la voluntad de Dios. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo, en otras palabras, llegar al propósito final al que Dios siempre quiso llegar. Y que tenemos un sello que garantiza la promesa de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo ello para la gloria de Dios. Si no eres creyente, esta es una invitación que Dios te está ofreciendo para recibir una nueva identidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. No pases por alto esta invitación. Si estás dudando, no pases por alto esta invitación. Bien, todo esto entonces nos lleva al punto número 2. Y el punto número 2 es que debemos imitar el amor de Dios. Debemos imitar el amor de Dios. Como les dije, este pasaje que estamos estudiando es una descripción que hace Pablo para recordarles a los efesios y a nosotros, de paso, de las bendiciones que tenemos en Cristo. Pero si lo dejamos ahí en el versículo 1, pues quedaría incompleto el discurso de Pablo. Faltaría más una parte práctica, ¿cierto? De cómo luce el evangelio en la vida de una iglesia local y en nuestras vidas. Entonces, pensemos en la carta de Efesios como un todo. Incluso pensemos en las escrituras como un todo. Y aunque habrían muchas aplicaciones, quiero abrazar la idea del capítulo 5 de Efesios. Efesios 5, los primeros 2 versículos. Y quiero abrazar esta idea para hablar del sentido de cuidar de los huérfanos como un reflejo del amor de Dios. Quiero hablar del sentido de cuidar de los huérfanos como un reflejo del amor de Dios. Miren ahí Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Imitar a Dios como hijos amados es que la iglesia haga la labor del cuidado de huérfanos sin perder o sacrificar la fidelidad al evangelio. Esto se trata de un impulso por la justicia social, pero la justicia social que está enraizada en la Biblia. Como iglesia estamos llamados a modelar la justicia por el huérfano porque está en el corazón de Dios, está en el mismo evangelio. ¿Recuerdan el punto 1 del sermón? Recordar las mayores bendiciones que se nos ha dado, una identidad, una esperanza y una garantía. Y todo eso nos prepara para poder imitar a Dios, para glorificarlo, porque hemos sido adoptados a la familia de Dios. ¿Se dan cuenta de dónde surge todo? Toda justicia que esté desconectada del evangelio no es verdadera justicia. Todo altruismo sin Cristo no es duradero ni eterno. Esto se trata de lo que la iglesia está llamada a hacer, porque la iglesia tiene la respuesta al quebrantamiento que vemos en el mundo. Los gobiernos y algunas instituciones tratan de hacer lo mejor que pueden por cuidar a los huérfanos, pero la realidad es que no pueden hacer lo que Cristo hizo por su iglesia. Los gobiernos son incapaces de curar una herida en los corazones de esos niños que solo puede curar Jesús. El ICBF puede hacer un buen esfuerzo, los honramos, los gobiernos, pero ellos no son la iglesia y llegan hasta un límite. La iglesia es aquella embajada celestial que administra la reconciliación entre los que han de ser redimidos y Dios. ¿Ustedes entienden que somos una embajada
celestial. O sea, hay un país celestial, por decirlo de alguna manera, y nosotros somos esa embajada. La esencia de la iglesia es tener una perfecta relación entre la justicia y el amor de Dios. Es como una balanza. El problema es que muchas veces perdemos el punto de vista que deberíamos tener como iglesia. Nos llegamos a parecer más a los fariseos que discutían con Jesús de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Jesús le respondió la pregunta a un fariseo, ahí en Marcos 12, no tienen que buscarlo. El fariseo le preguntó, ¿y cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús le respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestra primera reacción al escuchar amar a los huérfanos como a nosotros mismos es no, imposible. No, deshagámonos de esa idea. Yo voy a perder mi confort, vamos a perder nuestro confort como familia. Empezamos a sentir angustia, incertidumbre, como, bueno, ¿qué es eso? Peor aún, decimos, mi familia y yo no nos vamos a meter en ese chicharrón. No, ¿qué tal eso por ahí, criar por ahí, gente ajena? Mi mamá y mi abuelita me van a decir que estoy loco. En las escrituras encontramos historias del cuidado de huérfanos, pero por alguna razón pensamos que, bueno, sí tiene alguna relación con el evangelio, pero no es una prioridad. Cuando iniciamos a leer la Biblia y comenzamos a ver el despliegue de Dios para la redención, notaremos que el cuidado de la orfandad es central en ese plan. Notaremos que es una obra importante para la iglesia. Familia, esto no es algo para obedecer con un mínimo de esfuerzo o en algunos aspectos, sino que es algo que debemos hacer como iglesia para que las personas puedan ver un retrato completo de quién es nuestro Dios. Cuando la iglesia no está involucrada en el cuidado de la orfandad, le estamos mostrando al mundo una imagen incompleta de quién es Dios. Les estaríamos robando la oportunidad de ver un componente clave del evangelio. Nuestra misión como iglesia está en la relación a los mandatos del Señor desde los inicios del pueblo de Dios. Por allá en Deuteronomio 6, Dios le decía esto al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Recuerden que estaban hablando del contexto cuando Dios los sacó de Egipto y todo eso. Y Dios les dice, enseñarás a tus hijos y hablarás de esas obras. Y aquí vemos que la misión para el pueblo era enseñarles a los hijos, a recordarles quién es Dios y de todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero ¿cómo puede llegar a ser esto posible si no recibimos a los niños huérfanos en nuestros hogares? ¿Cómo se puede dar el escenario para un discipulado a largo plazo si ni siquiera sabemos que existen niños huérfanos? Seamos sinceros familia. Para la mayoría de nosotros, los huérfanos son un misterio completo, ¿cierto? Lo único que sabemos es que sale un comercial por allá antes del noticiero del ICBF con las fotos de unos niños, los niños buscan su hogar, Eso es lo único que sabemos, ¿sí? Muchas veces. Como iglesia, estamos en peligro de caer en la misma situación en la que cayó Israel. El propósito era que ellos trataran al huérfano, a la viuda y al extranjero de una manera diferente a la que otras naciones los trataban. Las naciones vecinas que maltrataban a los pobres y desprotegidos y se burlaban de las viudas. Pero ni el pueblo de Israel ni nosotros deberíamos caer en esa misma trama. Aquí el sentido de orfandad es mucho más amplio, ¿cierto? Entran las viudas, entran los vulnerables, los extranjeros también. Aquellos que no tienen derechos, aquellos que no tienen voz. Como iglesia debemos evitar caer en los extremos que han caracterizado a la mayoría de nuestras iglesias. Le doy gracias a Dios por esta iglesia porque de una u otra forma estamos involucrados en este ministerio. El evangelio es un balance perfecto entre la verdad de Dios y el amor de Dios. Verdad y amor.
¿cierto? Porque por un lado podemos caer en el extremo de enfocarnos en la justicia social sin la verdad, ¿cierto? Solo teniendo metas terrenales, números, únicamente supliendo necesidades físicas. Sí, vamos todos al orfanato, wow, chuto. Bueno, muy bonito todo, chévere, ¿cierto? Pero al final de eso, pues, se va a convertir en un evangelio social. Ahora, por el otro lado, también podemos caer en el extremo de reaccionar en contra del evangelio social y solo encargarnos intencionalmente de comunicar las palabras del evangelio, ignorando las necesidades de quienes nos escuchan. ¿Cierto? Vamos a ser, mejor dicho, estrictos y solo la palabra de Dios, ¿sí? Ignorando las necesidades de las personas, ¿cierto? O sea, podemos caer en ambos extremos. Pero fíjense, ahí en Deuteronomio 10:16, yo lo tengo acá. Deuteronomio 10:16, el Señor dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano, a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Lo que vemos aquí es que Dios quiere de parte de nosotros una transformación interna, no solo externa. Circuncidar el corazón tiene que ver con amar, con servir como Dios lo hace. De nada nos sirve acumular gran cantidad de teología si no lo ponemos en práctica. ¿Cierto? Es alimentar tanto espiritual como físicamente. Y aquellos quienes están en esa condición de vulnerabilidad es el huérfano, la viuda y el extranjero. Pero ¿por qué Dios les decía eso al pueblo? Bueno, porque Dios les estaba recordando que ellos antes no tenían una herencia, ni eran parte de la familia de Dios, ni tenían habilidad para sostenerse por ellos mismos, ni eran un pueblo. Por eso Dios les pedía que hicieran eso con los vulnerables, para recordarles de dónde venían. Esa misma idea es la que presenta aquí Pablo en Efesios. Hemos sido redimidos por el Señor Jesús. Nosotros como creyentes podemos ver atrás, ¿cierto? Y ver en un punto que estábamos apartados de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Podemos ver atrás donde no teníamos derechos, donde no había habilidad para cambiar nuestra situación. Por eso Pablo lo dice en el capítulo 2 de Efesios, que ya lo leímos. Podemos pensar en esas ideas con las que iniciamos este sermón. Entonces, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y todas las bendiciones que hemos recibido en Él. Cuando cuidamos al huérfano, al vulnerable y al desamparado, le estamos mostrando al mundo un hecho tangible del Evangelio de Cristo. No solo en palabras, sino un hecho tangible del Evangelio de Cristo. Nuestra razón de ser, lo que nos hace iglesia es poder imitar a Dios. Miren lo que dice Mateo 25:37. No es necesario que lo busquen, yo lo tengo aquí. Es para complementar. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. En este pasaje podemos ver el fruto de una vida transformada por Jesús. Es como cuando exprimimos una manzana. ¿Qué saldría? Jugo de manzana, ¿cierto? Ahora supongamos que tenemos una naranja, una hermosa y linda naranjita. La exprimimos y sale jugo de achiote, no, ¿cierto? Jugo de naranja, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si exprimiéramos a un seguidor de Jesús? Bueno, saldrían obras de justicia y amor, como una manera tangible de mostrar al mundo cómo luce la redención.
Sabemos ya que las obras no nos salvan, en eso estamos de acuerdo. Las obras son el resultado de nuestra salvación, son el fruto de lo que ya somos en Cristo. Hay un pasaje clave en esta dinámica del cuidado de la orfandad, está en Santiago 1:27. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Acá hay dos elementos. Nuestro llamado como cristianos es a guardarnos del mundo, es decir, a buscar la santidad. Pero no podemos asumir que la primera parte del versículo de visitar a los huérfanos solo es para algunos creyentes en la iglesia. El cristiano está llamado a hacer ambas cosas. Entonces, cuando dice visitar, eso, la palabra visitar en el griego tiene la misma raíz para la palabra pastorear. De manera que visitar a los huérfanos es, en otras palabras, pastorearlos o discipularlos. Y eso no es una tarea solo de los pastores, es una tarea de la iglesia. El ministerio a la orfandad no se trata de una obra social, por favor, tengamos eso muy claro, no se trata de una obra social, no es una obra de caridad, no es una nueva propuesta o una nueva tendencia para la iglesia moderna, no es un nuevo movimiento mundial que se está despertando ahí, no. El cuidado de los huérfanos es la responsabilidad de la iglesia de mostrar e imitar el evangelio mientras lo contamos. Por favor, anote esa frase, yo no sé, tómele una foto, memorícesela, yo no sé. Es muy importante. El cuidado de los huérfanos es la responsabilidad de la iglesia de mostrar e imitar el evangelio mientras lo contamos. Querida iglesia, no olvidemos el punto central de este sermón. Entender nuestra identidad en Dios nos impulsa a imitar la obra del evangelio. Si no entendemos quiénes somos en Dios, pues mucho menos vamos a imitar eso. Vimos dos puntos, entonces, en donde, en primer lugar, recordamos y entendimos nuestra identidad como hijos de Dios. Y, en segundo lugar, cómo, después de entender y comprender el Evangelio, entonces, naturalmente, eso nos lleva a imitar el amor de Dios. En este caso, hacia el huérfano y el vulnerable. Y pues acá hay muchísimas cosas que faltan por hablar acerca de este tema, ¿sí? Esta no es una prédica para llamarlos a todos a adoptar o algo así, ¿cierto? Porque hay muchísimas maneras de reflejar el evangelio en este ministerio. Por ejemplo, siendo una familia sustituta para un niño, eso se puede hacer. También se puede compartir esta convicción bíblica con otros, por ejemplo, ¿sí? Es algo realmente desconocido en nuestras iglesias. No es como tan objetivo. Y nosotros podemos comunicar esto, de que esto surge del Evangelio. También podemos traducir recursos para entrenar teológicamente a otros en este asunto. Podemos enviar profesionales a las misiones para el cuidado de la orfandad. Podemos hacer voluntariado en instituciones. Podemos apoyar financieramente a través del Ministerio de Misericordia. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Y a continuación entonces van a escuchar dos testimonios de dos familias muy, muy queridas de aquí de la iglesia. Son dos testimonios que tal vez ya conocen y son testimonios palpables de todo este ministerio, de cómo como iglesia hemos estado involucrados en ese ministerio. Y es un llamado para involucrarnos más, para seguir motivados, para seguir adelante, para apoyar a estas familias que han estado trabajando en el frente de batalla en este momento. Entonces, quiero llamar a Lilibet para que compartas tu testimonio. Testimonio muy bonito, muy hermoso. Y luego va a compartir nuestro hermano Miguel. Cada uno tiene 5 minutitos para compartir su testimonio. Gracias, Sebastián. Buenos días, hermanos. Si alguien no me conoce, mi nombre es Lilibet Sabayet y quiero compartir con ustedes
la manera tan hermosa como Dios me ha permitido ser madre de un niño indígena de la comunidad Kogi. En el 2017, para la gloria de Dios, tuvimos en la iglesia la oportunidad de ir a esta comunidad Kogi cristiana a hacer 4 días de misión. Solo por la misericordia de Dios, fui una de esas 2 personas que fuimos de la iglesia, Arianis y yo, y la verdad es que a pesar que tuve muchos obstáculos para ir, solo puedo contarles que había un profundo anhelo por ir, que no sabía realmente por qué Dios había colocado esa fuerza que me dio para ir independiente de. Les cuento que cuando llegamos a la comunidad y uno de los miembros de la comunidad contaba la manera como ellos llegaron y la manera como tenía algunos niños en su vivienda. Uno de esos niños es un niño que se llama Misael y contó que era un niño huérfano de padre y un niño que había sido abandonado por su mamá. Pues cuando yo vi al niño, pues hubo en mi corazón algo que se movió, pero di media vuelta, no me detuve mucho a mirarlos, simplemente le pedí al Señor que si ese era el niño que él anhelaba que yo adoptara o que ayudara, porque yo venía orando porque siempre estuve un anhelo de adoptar. Quería adoptar niñas porque era soltera, pero no sabía que Dios me iba a sorprender con un niño. Y esta misión de 4 días se ha convertido en una misión, una hermosa misión para toda la vida. Misael, el tío papá me dijo que no, que él ya lo iba a llevar al médico y que él le iba a dar educación. Él tenía 20 días apenas de tenerlo. Y de igual manera yo le dije a él que orara con sus pastores, que yo oraba y hablaría con mis pastores y que fuera la voluntad de Dios, y le entregué mi número de teléfono. Pues a los 8 días Misael se puso muy mal, muy grave, y él me llamó que lo iba a traer por 3 días. A pesar que no era lo que yo quería, decidí hacer lo que Dios indicaba que había que hacer y lo acepté. Recibí a Misael y fueron 45 días en los cuales se recuperó. Luego se lo llevaron y estuvo yendo y viniendo, siempre venía enfermo, hasta una oportunidad que estuvo muy grave, con riesgo de morir. Tenía una obstrucción intestinal. Y yo hablé con el pastor y lo recibimos, estuve en la clínica 15 días, muchos hermanos de la iglesia me ayudaron muchísimo a cuidarlo, se turnaban las hermanas conmigo porque yo trabajaba. Y vi la misericordia de Dios en la vida de Misael y en mi vida. Y hoy día Misael está bastante bien, está allá, comparte conmigo las vacaciones. La idea es que vaya a estudiar conmigo cuando vaya a hacer bachillerato. En este momento, pues por la pandemia está allá, pero quiero decirles que la decisión de acoger a un niño obviamente va a cambiar nuestro ritmo de vida, obviamente van a haber obstáculos, dificultades, pero lo que Dios ha hecho en mi vida es una cosa maravillosa, lo cual les invito a que salgamos un poco de la comodidad que tengamos y de la manera que Dios quiera, hagamos parte de este ministerio, ¿sí? Yo estoy muy agradecida con la iglesia. Misael no solamente es mi hijo, es hijo de Impacto Bíblico y estoy muy feliz de haber tenido y de tener la oportunidad de estar acogiendo a mi hijo Misael. Gracias, Lili. Es un bello testimonio de cómo el Evangelio se pone en práctica, ¿no? Y se imita. Es una manera muy, muy especial. Hermano Miguel, Laurita, es otro testimonio muy, muy bonito. Bueno, este servicio de orfandad es propicio para
darle las gracias al Señor y glorificarlo por lo que ha hecho en nuestra familia. Cuando América y yo nos casamos, con el tiempo nos dimos cuenta que no íbamos a poder tener familia. E hicimos algo que no se aconseja que se haga. Nosotros no nos pusimos a cuestionar ni a buscar soluciones ni nada de eso. No, yo creo que es, primero, que ese era el plan de Dios, y segundo, que yo creo que el amor que nos tenemos no nos hizo que averiguáramos de dónde estaba la inconveniente. Y lo que hicimos fue decidir si adoptar, pero esperar en el tiempo de Dios. Nunca nos aceleramos ni nada, esperábamos. Y un día nos llamó un familiar a decirnos: mira, Miguel, nosotros hemos tenido ya en la familia 2 hijos y quedé embarazada, y en acuerdo con mi marido queremos decirte que ese bebé que nazca queremos dártelo. Pero honestamente nosotros no le paramos bola, no nos preocupamos por eso. Pero después de un tiempo sucedió algo como lo que hace el Señor, todo especial y hasta raro. Pero no hay rareza, ahí es propósito. Esa persona que estaba embarazada tuvo complicaciones con el embarazo, con el parto, y tocó sacarla del lugar donde vivía de manera urgente. Pero la tenían que llevar a Barranquilla porque allá era donde estaba su base de atención médica, su unidad. En esa época el régimen subsidiado era muy diferente al contributivo como hoy en día, es muy similar, pero en esa época no. Había mucha dificultad cuando uno estaba en el CISBEN que llaman. Y le tocó venir no le tocó, llegó a Santa Marta sin explicación porque no era acá. Y al revisarla los médicos se dieron cuenta que era urgente hacer una cesárea para ver si salvaba a la nena. Y le tocó hacer la cirugía y nació esta preciosura que ven acá. ¿Ya? Pero nació no como la ven, obviamente. Nació digamos, como sin esperanza de vida, porque los médicos, como nació complicada, no cumplió los 6 meses, los 7 meses, pesó menos de 1 kilo, libra y media, por decirlo así, y el Señor permitió que viviera, porque la tenía para nosotros, con un propósito claro para nuestra familia, de bendecirnos a nosotros y de nosotros ser de bendición para ella. Hemos tratado de formarla con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Dios? El temor de Él. Para poder guiarla en el camino de Él. La Biblia dice que herencia especial son los niños. Son tesoro para el Señor. Y si Él lo dice así en su palabra, eso significa que es lo mismo. Si nosotros somos para Él, eso, nuestros hijos son para Él, también para Él eso, y para nosotros también. Una herencia, un tesoro especial. Y por eso nuestro compromiso como padre es guiarlas en el camino de Él, porque tenemos que devolvérselas, porque nos las ha prestado para bendecir y para alegría de nuestra vida, de gozo. Y le damos gracias al Señor por eso. Pero lo que no sabíamos es que, bueno, ustedes, algunos se enteraron de que tuvimos un momento difícil ahora con la situación de este virus, que partió un hermano, o sea, murió un hermano mío, murió su mujer y murió la suegra de él. Y fue un momento de aflicción, mucha aflicción en la familia. Pero Dios es tan maravilloso. Por eso dice su palabra que Él es tan poderoso que hace las cosas más abundantemente de lo que le pedimos.
Y después de la aflicción, del dolor que tenemos, nos tenía una sorpresa preparada Dios, pero qué grata sorpresa. Es que la familia se nos creció y nos regaló 2 más. Y qué momento propicio, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad para darle gracias a todos ustedes, a la Iglesia Impacto Bíblico, a la familia de Impacto Bíblico, por todos los sentimientos que nos han hecho llegar de amor, de solidaridad, de unidad con nosotros en este asunto por el que estamos. Y no nos queda sino agradecerles como iglesia cómo se han involucrado con nosotros. Yo sé de sus preocupaciones, pero también de su alegría por lo que estamos pasando. Gracias a Dios por Laura, por las niñas, por mi esposa, por mi familia. Laura, te quiero regalar, no sé si cuántos regalos te he dado, pero te quiero regalar uno hoy. Estás aquí, hija, con un propósito. Y tienes una vida por delante para recibir en amor a los demás, para glorificar a Dios en todo lo que hagas y para que florezcas, hija. Gracias. Amén. Muchas gracias, Lili. Bueno, Miguel, Laurita, gracias. Conocí a Laurita en Medellín, la quiero mucho, de verdad que es una amiga muy especial para mí y para Kathleen. Y bueno, gracias también, Lili, por ese testimonio tan bonito. Y bueno, oremos y pidámosle al Señor pues que nos ayude a interiorizar todo esto. Amado Padre, infinitas gracias por tu palabra, Dios. Todos éramos huérfanos y tú nos has adoptado, Padre. Y cómo no querer imitarte, Señor, y querer mostrarle al mundo de tu amor, Padre. Ayúdanos, capacítanos, equípanos como iglesia local para realizar esta tarea, Señor. Te lo rogamos, Padre, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.